el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquí estamos reunidos en tu nombre, Señor. Venimos a escuchar tu palabra. Envía, Padre, tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy nos toca, el tema de hoy es Jesucristo, Hijo de Dios, enviado del Padre. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Y antes de eso quería yo hacerles unas preguntas. Es que ahora estamos a mes y medio de haber iniciado el curso, hemos tocado varios temas. Yo quisiera preguntarles si ustedes creen haber conocido algo más de Jesús con estas pláticas. Y en este momento, si uno les preguntara, ¿quién es Jesús? ¿Podrían agregar algo más de lo que, como ustedes respondieron al principio del curso? Eso para que cada uno de ustedes se lo respondan. ¿Les ha surgido alguna vez la duda de que Jesús es Dios? ¿Tiene alguna dificultad en identificar a Jesús con el Padre? ¿Jesús y el Padre es el mismo Dios para ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tengo fe en que Jesús es el enviado de Dios? Bueno, de estas cosas vamos a hablar un poquito el día de hoy, lo que permita el tiempo. Entonces pedimos al Señor que nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, porque el propósito del curso es que nuestra relación con Jesús, con el Dios vivo, crezca cada día más. Entonces, como sabemos, dice el Evangelio de San Juan que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y esto es una realidad. Sabemos por las Sagradas Escrituras que los judíos se negaron a aceptar que él era el enviado de Dios, que era el Hijo de Dios. Incluso era objeto de burla Jesús en la cruz. Se burlaban de él diciendo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y él, por mantener siempre firme la verdad de que él era el Hijo de Dios, pues fue condenado por blasfemo por los judíos, porque se hacía pasar por Hijo de Dios. Y como les decía la semana pasada, también durante los primeros siglos del cristianismo hubo muchas dudas y muchas herejías, pero la iglesia siempre defendió la verdad sobre Jesucristo como Hijo de Dios y enviado de Dios. Y esa constancia pues la tenemos en el credo, que ya hemos visto en otras ocasiones, y ahí nos dice ampliamente que Jesucristo es Dios de Dios, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, verbo eterno, luz de luz, es el unigénito. Aquí vamos a agregar algo más, Hijo unigénito de Dios que está en el seno del Padre. Entonces, esta es la fe que la Iglesia nos enseña a profesar. Una fe que nosotros nos gloriamos de profesar, decimos en el credo. La Iglesia basa todo en las Sagradas Escrituras.
principalmente las Sagradas Escrituras y también en la experiencia y la vida de la Iglesia y lo que han aportado los santos padres y lo que ha aportado el magisterio y la tradición misma. Entonces, lo que la Iglesia nos enseña es la verdad. Entonces vamos a recordar un poco lo que hemos visto. Desde el principio, hoy vamos a hacer mucha referencia al prólogo del Evangelio de San Juan. Es el primer capítulo del Evangelio de Juan, del 1 al 18. Entonces, vamos quería yo que recordáramos un poco lo que hemos visto en los evangelios sinópticos. ¿Se recuerdan que vimos en el Evangelio de Mateo que se le llama Emmanuel a Jesús, Dios con nosotros? Esto fue lo que el ángel reveló a José. Y a la Virgen María también nos habla de ese Hijo de Dios, de ese Hijo del Altísimo, que será obra del Espíritu Santo. O sea que Jesús es la palabra, el verbo que se hace carne. Y eso nos lo va a decir el Evangelio de San Juan. Por favor, abran su Biblia en el capítulo 1 de San Juan. Y vamos a leer, por favor, los 3 primeros versículos. ¿Se puede leer? Sí, por favor. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de él. Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin él. Muy bien. ¿Se recuerdan que cuando vimos los evangelios sinópticos, vimos las genealogías de Jesús según la carne? Vimos en el Evangelio de Mateo cómo la genealogía hacía a Jesús miembro del pueblo de Israel. Empezaba de Abraham hasta llegar a José, que es el esposo de María, de quien nació Jesús. Y hacía mención a David también. Y esto nos decía que Jesús era una persona que pertenecía al pueblo de Israel. Eso era muy importante para el Evangelio de Mateo, dejar constancia. Vimos también en el Evangelio de San Lucas, también vimos otra genealogía según la carne, y también decía que ahí empezaba por Jesús y llegaba hasta Adán, hijo de Dios. Entonces, en estas 2 genealogías nos daba los antecesores de Jesús según la carne. Pero ahora vemos aquí en el Evangelio de San Juan, lo que acaban ustedes de leer hace un momentito, la genealogía divina de Jesús. Vemos que Él es eterno. Como dice el primer versículo, en el principio existía la palabra. En algunos dice el verbo. Y otro dice logos también. Y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces esta es la genealogía divina, la persona divina de Jesús. Pero acuérdense que Jesús es el verbo encarnado. También habíamos visto los evangelios comienzan de diferente manera. El Evangelio de Marcos comienza cuando Jesús ya está iniciando su vida pública con el bautismo en el Jordán. El Evangelio de Lucas
comienza con el anuncio del nacimiento de Juan Bautista y el anuncio a María y nacimiento de Jesús. Y en el capítulo 3 tiene la genealogía de la que ya les hablé. El Evangelio de Mateo también comienza con la infancia de Jesús, comienza con el nacimiento y su misión. Pero Juan entonces se remonta hasta antes de la creación. Entonces vemos que Cristo es la palabra, el verbo hecho carne. Entonces desde el principio vemos la divinidad de Cristo. Existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Entonces esta es la respuesta que da Juan a quién es Cristo. ¿Ah? Ahora vamos a leer el versículo 14, por favor. 1:14, siempre Juan. Sí. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Muy bien. Entonces, esto complementa lo que hemos venido diciendo. Habla también de lo que ya dijimos hace un momento sobre lo que nos daban los evangelios sinópticos acerca del nacimiento de Jesús. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y dice, y la palabra se hizo carne. El verbo eterno de Dios se hizo carne en Jesús. Y lo que nos hablan los evangelios sinópticos es precisamente de Jesús, de su nacimiento como verdadero hombre, nacido de mujer, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Y también a José, el ángel le comunica que lo que van a hacer, el hijo que van a hacer de María, es obra del Espíritu Santo. Entonces complementamos aquí el origen de Jesús. Dios verdadero, hombre verdadero. Muy bien. Entonces, el verbo, la palabra, es el enviado del Padre. ¿Y a qué lo envía Dios? Lo envía a mostrarnos quién es el Padre y a hacer la obra que el Padre le manda, la salvación del hombre y de la humanidad. Entonces nos comunica el Hijo las obras del Padre y las palabras del Padre. Ahora, ¿se recuerdan que en un principio nosotros hablamos del diálogo entre Jesús y Nicodemo? Y Jesús le decía a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hablaba de un nuevo nacimiento del reino de Dios, que el reino de Dios es un reino espiritual, es un reino al que tenemos que llegar, pero de una manera espiritual. Decía que había que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo tiene que hacernos de nuevo, hacernos nuevas criaturas. Y entonces es cuando nosotros estamos ya disponibles para hacer la voluntad del Señor. Y así como Cristo hacía la voluntad del Padre en todo, así nosotros como hijos, que vamos a ver ahora como hijos adoptivos, igualmente tenemos que seguir este camino de Jesús. Entonces el reino de Dios es un reino, como decía Jesús, no es de este mundo, es un reino espiritual. Dios reina cuando uno se somete a la voluntad del Padre. Entonces dice, o sea, volverse como niños. Ahora fíjense, hay un pasaje que dice, el Padre, dice Jesús, el Padre es mayor que yo.
Si uno se pregunta cómo es eso, si decimos siempre que Jesús y el Padre son el mismo. Quien ve al Padre, me ve a mí. Y sin embargo está este pequeño versículo de gran significado que dice, el Padre y yo somos uno. Y dice, y el Padre es mayor que yo. Aquí es donde hay que resaltar la sumisión y la obediencia de Jesús hasta la muerte en la cruz. Ustedes no sé si han leído, yo supongo que sí, el himno que escribió San Pablo 22 años después de que Jesús murió y resucitó. Está en la carta a los Filipenses. Y en ese himno dice precisamente que Jesús ya no, se me perdió donde lo tenía apuntado porque quería leérselos tal y como está. Quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí mismo y tomó la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Esta sumisión y esta obediencia total al Padre es lo que lo hace decir esta frase, el Padre es mayor que yo. La filiación tan especial que había entre el Padre y Jesús, una filiación única que lo hace llamarlo Padre, es precisamente esta obediencia total a la voluntad del Padre. Entonces, nosotros para poder llegar a comprender y a acercarnos más a Jesús, a identificarnos más con Él, a permitir que Él haga su obra en nosotros, porque nosotros podemos decir que sí lo hemos recibido, que sí lo recibimos y que por lo tanto, este es el segundo tema, esto nos da la potestad de ser hijos de Dios. A los que lo recibieron, Él les da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, hemos dicho que Jesús es engendrado, no creado. Engendrar quiere decir comunicar el ser y la vida. Entonces, es vida comunicada por el Padre y recibida por el Hijo. Y ambos unidos en un abrazo de amor del que procede el Espíritu Santo. Esta es la Santísima Trinidad. Esta relación tan íntima y tan especial, única de Jesús y el Padre, nos da una idea, pues una aproximación a lo que pudiéramos hablar de la Santísima Trinidad. Entonces, la revelación de Dios por Cristo es que Dios es Padre. ¿Y qué nos vino a revelar Jesús? Nos vino a hacer la gran revelación acerca del amor del Padre. Les voy a pedir que pongan Juan 3:16. Esta es la gran revelación del amor del Padre que Jesús nos hace. Por favor, si alguien la puede leer, Juan 3:16. Del Evangelio según San Juan. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Muy bien. Esto es lo que Jesús nos dice de qué tan grande es el amor del Padre y qué tan grande es el amor del Hijo.
¿Y qué tal es la relación entre el Padre y el Hijo? El Padre, la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo también. Entonces, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo para el gran amor, para que nosotros tengamos vida. A eso viene Jesús, a darnos vida. Entonces, Él viene, Él es el enviado de Dios. Él es la palabra misma de Dios en persona, es Cristo. Vamos a leer, por favor, en Juan 1:12. Imagínense cuál debería ser nuestra respuesta ante este amor tan grande que el Padre y que Cristo nos muestran. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien. Entonces la pregunta es si creemos en este amor, si creemos en Jesús. ¿Qué pasa cuando vemos a Jesús en la cruz? Cuando vemos al crucificado. Nos hemos vuelto indiferentes si lo vemos y pasamos de largo y tal vez no pensamos en lo que ese Cristo crucificado nos quiere decir. ¿Qué significa ese Cristo crucificado para nosotros? Él trae la vida al que crea. Entonces aquí es la fe lo que debe movernos. Entonces podríamos decir con seguridad, Cristo es el verbo, la palabra del Padre. Es Dios como el Padre y es el verbo hecho carne. Es el Cristo de la encarnación. Esto está diciéndonos lo mismo que nos dice los evangelios sinópticos, el evangelio de Lucas específicamente, sobre la encarnación del Hijo de Dios. Lo vimos en las primeras lecciones. Hay varias, el evangelio de Juan es el que más nos habla, es el evangelio que más profundiza sobre Jesucristo, sobre esta verdad sobre Jesucristo. Aquí solo en el prólogo podemos ya darnos cuenta de la profundidad de este evangelio. Ahora vamos a ver, por favor, en el primer capítulo de Juan, el último versículo, el versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Muy bien. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Esto a Dios nadie lo ha visto jamás. Solo Jesús Él lo dice muchas veces en el Evangelio de San Juan, pero hay algo que Él dice también. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, podríamos pensar que así como Jesús amaba, así como Jesús sanaba, así como Jesús se acercaba a las personas, así como Él era tierno, así como Él se expresaba de la manera que enseñaba, podríamos imaginarnos que es el Padre que está obrando a través de Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Decía Él a los judíos en Juan 8:42, si Dios fuera vuestro Padre, porque ellos le estaban diciendo que ellos sabían que Dios era, que el Padre era Dios, pero que ellos eran hijos de Dios nada más. Y entonces Jesús les contesta, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios.
No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Se recuerdan ustedes cuántos problemas hubo? Porque Jesús decía, Él no lo decía, pero la gente intuía que Jesús era el enviado de Dios por las obras que hacía, por la forma en que enseñaba. Pero los judíos lo rechazaban. Dice que no podía andar libremente por Judea porque los discípulos querían matarlo. Ellos tenían diferentes opiniones, unos decían es bueno, otros decían que no, que engaña al pueblo. Y cuando lo oían hablar, cuando lo oían predicar, decía, pero ¿cómo entiende este sin haber estudiado? Fíjense que Jesús en el Evangelio de San Juan, 20 veces se encuentra la frase, aquel que me ha enviado. Él insiste en que Él es el enviado de Dios. Hay otro versículo también en Juan 7, 16 y 18, que dice, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El Padre y el Hijo son uno. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que ha enviado, ese es veraz. Del que lo ha enviado, perdón. Él busca la gloria del Padre en todo. Hay muchísimos versículos en el Evangelio de San Juan que yo creo que ahora que hemos entrado en esta materia, sería conveniente que ustedes leyeran en casa, porque hay mucho que el Señor quiere revelar a quienes lo escuchan. Decía Jesús también, las mismas obras que realizo dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Es esta relación tan única y especial entre Jesús, entre el Hijo y el Padre. Y decía, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y ustedes vieron cómo Jesús hasta el último instante fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Se recuerdan que leímos la semana pasada ese pasaje en Getsemaní? Que Jesús está sufriendo tanto como verdadero hombre que era y pide al Padre que le quite esa copa. Pero él inmediatamente pues piensa que no, que se debe hacer la voluntad del Padre. Y cuando él estaba hablando a los discípulos, vamos a tener las siguientes lecciones que vamos a tener, van a ser sobre esta relación entre el Padre y el Hijo, que ya hemos iniciado, y vamos a ver, hay una oración en Juan 17, que es la oración sacerdotal de Jesús, una oración que Jesús pronuncia al final, antes de la pasión. Y en esa, él se expresa mucho en primera persona sobre su relación con el Padre. Él dice a sus discípulos, ellos conocieron verdaderamente que yo salí de ti, está hablando al Padre, y creyeron que tú me has enviado. Somos nosotros de estos discípulos que hemos creído que salió del Padre y que Él es el enviado. Jesús decía, como mi Padre me envió, así los envío yo. Todos nosotros que somos bautizados y que seguimos a Jesús, pues somos enviados por Él a dar a conocer su nombre, a dar a conocer su amor. Entonces, Cristo es el Hijo unigénito, es el enviado del Padre, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el siervo sufriente. ¿Cuántas cosas más hemos aprendido ahora? Quería yo decirles también que los evangelios, por supuesto, son los que nos hablan más de Jesús, mucho más de sus obras y de su palabra, pero también los otros libros del Nuevo Testamento, como las cartas de San Pablo, hacen mucho énfasis en esto también. Ya les leí la carta de
un pedacito de la carta de los Filipenses, que es un himno a Cristo, donde nos habla justamente de todo eso. Pero también hay, por ejemplo, una carta de San Pablo a los romanos, que es Romanos 8:32. Si alguien pudiera leerlo, por favor. Romanos 8:32. De la epístola a los romanos. El que no perdonó ni a su propio hijo, antes bien le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará él graciosamente todas las cosas? Muy bien. O sea que tenemos varios testimonios de San Pablo sobre que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que dio su vida por nosotros. Hay también en los evangelios, está la carta de Colosenses que nos afirma que Dios es justamente, Jesús es verdadero Dios. También tenemos la carta a los hebreos, que habla muchísimo de este sacrificio de Jesús, que habla de él como el enviado, como el Hijo de Dios, que viene a cumplir la misión del Padre, que hace la voluntad del Padre, íntimamente unido al Padre. Esto lo podemos ir revisando en otros momentos. Aquí pues no da tiempo. Pero también los evangelios sinópticos, no solo es San Juan, sino también los evangelios sinópticos nos hacen también afirmaciones como esta que ya habíamos escuchado en San Mateo y San Lucas, que dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Eso es muy hermoso también. Y nos habla claramente de la relación del Padre y del Hijo. La carta a los Hebreos dice, el Hijo revela al Padre como aquel que lo conoce a Él y lo ha mandado como Hijo para hablar a los hombres por medio suyo. Hebreos 1:2. O sea que viene Jesús a hablarnos de una forma nueva y definitiva en nombre del Padre, mandado por el Padre. En los evangelios como el de San Lucas, si recuerdan ustedes, dice, es preciso que anuncie el reino de Dios también a otras ciudades, porque para eso he sido enviado. ¿Se recuerdan ustedes? El reino de Dios, Jesús lo anuncia y Jesús lo trae. Y Él nos trae esa nueva forma de vivir, la nueva relación con Dios, donde Dios reina en el corazón de cada uno de nosotros. Hay una parábola que está en los 3 evangelios sinópticos, que es la parábola de los viñadores asesinos. Jesús le gustaba enseñar con parábolas. Y con esta parábola de los viñadores asesinos nos habla precisamente de esta que el padre manda a su hijo con los viñadores, a quienes les había arrendado el viñedo. Y cuando manda a su hijo, ya había mandado antes otros emisarios, que son como lo que correspondería a los profetas en la historia de la salvación. Y ahora manda a su hijo, pero su hijo, igual que los viñadores, lo golpean, lo maltratan, pero después lo matan. Y entonces Jesús, al final, que hace el comentario sobre esta parábola, dice que era la piedra angular la que desecharon los constructores. O sea que en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar testimonios sobre esta verdad profunda de Jesús, que Él y el Padre son uno. Entonces, vemos pues que
La unión profunda entre el Padre y el Hijo es un reflejo de la unidad trinitaria, como les decía hace un momento. Entonces, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo unidas por la salvación de la humanidad. Muy bien. Esto sería... Uy. Ay, perdón. Es que se me cayó la tableta. Disculpe. Esto es el primer tema de hoy. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. Les aconsejo leer todo el prólogo de San Juan, así del 1 al capítulo 18, y el Evangelio de San Juan en general. Esto nos lleva más profundamente a conocer el amor entre el Padre y el Hijo y la relación que existe entre ellos. Vamos a pasar al segundo tema. No sé si tienen algo que comentar o algo que preguntar. Porque mi mami se para que sigas, ¿no? Ahí mira, no se le fue el volumen a él. Yo le pasé porque le cayó una gotita de agua encima. No, ahí está. Ahí casi me corté. Pero creo que se fue un momentito la señal. No sé si alguien dice algo. Ya la recuperamos. Ah, bueno, gracias. Entonces yo les comentaba pues que la semana pasada que tuvimos el gusto de escuchar al hermano, al diácono Maynor, que nos contaba su experiencia, su vocación, su llamado y sobre todo su respuesta. Una respuesta que él decide abandonar todo a servir a Jesús. Yo creo que esto, en este momento del concurso, es un testimonio maravilloso de lo que el amor de Dios hace en las personas que le abren su corazón, que están dispuestas a escuchar. Esto sirva pues creo que sirve de testimonio y de como para animar a otras personas que cuando él ha escogido el mejor camino y él no lo va a soltar de su mano. Así que nos alegra mucho haberlo escuchado y ahora que estamos hablando precisamente de estos temas que nos acercan más a Jesús. Entonces, el segundo tema, si no hay nada que agregar o que ustedes quieran agregar o comentar, pues vamos a pasar al segundo tema. Es Jesús, Hijo de Dios, nos alcanza la filiación divina. Entonces habíamos comentado en clase, no en esta que pasó, sino en la anterior, sobre la relación entre el Padre y el Hijo y cómo Jesús llama a porque hay tanta luz. Está el micrófono, yo acá no tiene encendido su micrófono. ¿Alguien? Hermano Carlos Arturo, puede silenciar su micrófono. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, no sé desde qué momento se borró la señal, pero ahora la segunda parte del tema es Jesús, Hijo de Dios, nos alcanza la filiación divina. Habíamos estado hablando y seguiremos hablando porque este es un tema que no se agota. Esa
relación que hay entre el Padre y el Hijo, y habíamos comentado la forma en que Jesús llamaba al Padre y lo llamaba Abba, y que quería decir como papito, papá, algo muy, muy íntimo, muy cercano, como un niño a su padre, y que es una expresión aramea, y que la Biblia la conservó en arameo, no la tradujo al griego, sino que se conservó en arameo, que era la palabra que Jesús usaba y que él le daba ese significado tan único y tan especial. Entonces esto expresa pues la conciencia de una relación única y exclusiva entre el Padre y el Hijo y el Padre, porque es recíproca. Esto nos da una idea de la vida íntima en la profundidad trinitaria. Habíamos hablado también de esta otra cita que está en los dos sinópticos, que nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Yo creo que la repetimos mucho, pero hay que profundizar, porque realmente es tan profundo, tan grande, y aquel a quien el Hijo quiera revelarse lo dice también. Solo alguien que se considera hijo de Dios en un sentido propio tan profundo puede hablar de esta manera y dirigirse al Padre así como Él lo hace, Abba. Y Jesús en ese tiempo, sus discípulos lo escuchaban hablarle con tanta familiaridad al Padre y lo escuchaban decirle Abba. Y ellos los fue acostumbrando a esto para que Él, así era su forma normal de dirigirse a Él. Padre mío, quería decir también, porque San Lucas es San Marcos el que pone Abba, Padre, pero San Lucas lo pone Padre mío. O sea que el significado es el mismo. Hay una gran cercanía. ¿Se recuerdan ustedes que desde los 12 años, cuando Jesús se queda en el templo y lo encuentran María y José, Él les dice, pero ¿por qué me buscaban? No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre. En aquel momento ya Jesús, como verdadero Dios, tenía conciencia de que era hijo del Padre. Jesús lo llama de diferentes maneras. Por ejemplo, en esta oración que yo les mencionaba, que está en Juan 17, lo llama Padre Santo, lo llama Padre Justo, lo llama solo Padre. A la hora que Jesús está en la cruz, ¿se recuerdan ustedes de una de las últimas palabras de Jesús? Es Padre, creo que es la última, porque ya es cuando Él va a morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego ya cuando nos habla también del juicio, el momento del juicio final, cuando Él haga la selección entre los que vienen con Él y los que no, dirá, vengan benditos de mi Padre. Cuando Él va a enviar al Espíritu Santo, les envío la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Entonces todo esto nos hace ver qué pues tal vez no nos hace en toda su profundidad, pero sí ya nos acerca a pensar cuánta profundidad había, con cuánta profundidad conocía Jesús al Padre. Y Él decía, he venido a dar a conocer su nombre a los hombres que el Padre le ha dado. Esto me parece que es muy importante que todos lo reflexionemos. Ha venido a dar a conocer su nombre a los hombres que el Padre le ha dado. Voy a pedirle que alguien lo lea en Juan 17:6. Juan 17, que es la oración de Jesús. Esta la vamos a tener una lección especial para esta oración. Juan 17:6. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Muy bien.
Fíjense qué hermoso lo que dice Jesús. He manifestado tu nombre a los hombres. Nosotros estamos entre estas personas a quienes Él ha manifestado su nombre. Que tú me has dado tomándolos del mundo. Todos estamos en el mundo. Pero algunos, como decía Jesús, pues estamos en la lucha para no ser del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Entonces Jesús, fíjense cómo es esto. Jesús es el Hijo unigénito del Padre, el Hijo del Padre, el que nos ha manifestado el nombre de Dios a nosotros, pero también eso que Jesús tiene con el Padre, esa relación, también nosotros la tenemos. Y esto es lo que se llama la filiación divina. Fíjense cómo Jesús, cuando está con sus discípulos y les enseña a orar, Él les dice, porque ellos le piden, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él les dice, cuando oren, oren así. Digan así, Padre nuestro. Fíjense pues como Él ya nos enseña a llamarle Padre, Padre nuestro. Esto es algo del que nos trae Jesús, llamar Padre al Padre de los cielos como Padre nuestro. Y se digan Padre nuestro. En San Lucas solo dice Padre, pero también tiene el mismo significado. Y también hay algo que es importante remarcar, que Jesús habla de Padre mío y Padre nuestro. La relación de Jesús con el Padre es única. La relación del Padre con sus hijos, que somos nosotros somos Jesús, es el Hijo consustancial al Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Él es el Hijo unigénito del Padre. Nosotros somos hijos adoptivos y esto es la filiación divina que pasa a nosotros. ¿Se recuerdan ustedes lo que leímos en Juan 1:12? Lo acabamos de leer hace un momentito. Yo le pedí que lo leyeran y dice, pero a todos los que lo recibieron, le dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Oímos también cuando habla del gran amor del Padre en Juan 3:16, que a los que creyeron en Él tienen vida. Entonces, esta es precisamente lo que nosotros recibimos de Él, la filiación divina. Él nos hace hijos adoptivos por el Hijo, por Jesús. Este es el plan de salvación de Dios, que por el Hijo seamos hijos adoptivos. Y así nos lo dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción. Se los voy a leer ya porque ya son las 4. Y puesto que sois hijos, envió Dios a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que somos hijos de Dios. Hijos adoptivos. Y lo mismo dice la carta a los Romanos en 8:15. Así pues, cuando en nuestra condición de hijos adoptivos, hijos en el Hijo, gritamos a Dios Padre, Padre nuestro, estas palabras se refieren al mismo Dios a quien Cristo llamaba Abba, Padre mío. Así que esta es la filiación que recibimos. Vamos a seguir en las próximas lecciones tocando mucho de este tema. Y pues esto, creo que es muy hermoso todo esto que hemos podido de lo que hemos podido tratar hoy. Espero que nos deje abrir más y más nuestro
que sí que tengamos el agradecimiento y la apertura para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Ese es el plan de Dios, que todos se salven, que ninguno se pierda, y solo nos pide creer en Jesús, en lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros, porque Él lo ha enviado. Así que si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Ni pregunta ni comentario. Bueno, a mí me es difícil dar esta clase así con una pantallita, que no miro a nadie, que no sé quién está, pero va con todo mi corazón. Bueno, entonces para poderlos escuchar, si alguno quiere hacer la oración, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre eterno, te damos gracias, infinitamente gracias por esta clase recibida, aprendiendo cada vez más de ti. Ilumina nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor Jesús, también por este santo día, por todas las familias, del mundo entero, para que tú les concedas esa gracia de permanecer en sus corazones. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Bendice aquí a nuestra hermana Berta. Bendice al centro de formación, porque gracias a ellos estamos aprendiendo más de Dios Padre. Infinitamente sea alabado. En Jesús sacramento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.